del año 2018, pero que obviamente han continuado replicándose en los últimos 2 años. Eh, Permitieron cierta agencia política, sobre todo a partir de las redes de cuidados protagonizados por mujeres, dado el desafío que representó la movilidad organizada y segura de familias ante un escenario de violencia por su tránsito, sobre todo en territorio mexicano. Ya desde el año 2011, las personas que migran desde Centroamérica lo han hecho de manera masiva y colectiva, respondiendo a distintas convocatorias que se realizan a través de redes sociodigitales. Y tienen como antecedente, pues, varios, antecedentes, pero resalto dos, como puede ser la Caravana de Madres Centroamericanas en el año 2006 y el Vía Crucis Migrante en el año 2011. Antes de estas experiencias colectivas de migrar, los centroamericanos transitaban por territorio mexicano de manera individual o por pequeños grupos. Los migrantes que contaban con recursos económicos podían emprender gran parte de la travesía en autobuses. Las personas con menores recursos lo realizaban mayoritariamente por medio de caminatas, aventones, y solo un exiguo número se subían al ferrocarril, conocido como La Bestia, realizando paradas estratégicas en albergues y centros de ayuda. Cualquiera de estas formas de emigrar estaban marcadas por el acoso de grupos del crimen organizado y por la corrupción de funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Como veremos más adelante, la visibilidad mediática de las caravanas ayudó a suprimir algunas de estas violencias. Las caravanas migrantes son la cristalización de múltiples formas de resistencia y de lucha migrante, que se han puesto en marcha a partir de la colaboración de una amplia red de actores políticos, redes de migrantes deportados, defensores de derechos humanos, medios de comunicación independientes, agencias de cooperación, funcionarios incluso estatales y el apoyo de la sociedad civil por los territorios en que circulan. Respecto a estos actores políticos que acompañan a los migrantes en las caravanas, podemos decir que desde 2014 han emergido una serie de colectivos que apuestan por la denuncia de los sistemas de contención migratorio, tanto de Estados Unidos como de México, y que apelan a una política, una politicidad, apelan a la visibilidad de la politicidad que pueden desplegar los migrantes a partir de su acompañamiento y no solo de su asistencia humanitaria. Este cambio de sentido resulta importante, ya que se ha generado al interior de las asambleas y convocatorias de distintos tipos de organizaciones, nuevas estrategias políticas de visibilidad y de reconocimiento fáctico de la libertad de tránsito de los migrantes. El 19 de octubre del 2018, un contingente formado días antes por una convocatoria a través de WhatsApp en San Pedro Sula, Honduras, se enfrentó a un dispositivo policial en la frontera entre México y Guatemala. Se estima que entre 4,000 y 10,000 migrantes, mayoritariamente provenientes de Honduras, hicieron del puente fronterizo que conecta Tecunumán, Guatemala, con Ciudad Hidalgo, México, un campo de refugiados improvisado a la espera de una respuesta de asilo por parte del saliente gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El paralelismo con lo que estamos viendo a día de hoy en la frontera de Coahuila con Texas, pues es muy significativo. Desde el comienzo de la convocatoria en Honduras, la caravana migrante recibió la atención mediática del gobierno de Estados Unidos. A través de Twitter, el gobierno de Donald Trump calificó a la caravana de amenaza nacional, en donde se incluían, cito, muchos criminales. A su vez, el presidente de los Estados Unidos exhortaba a México, El Salvador, Guatemala y Honduras a detener este ataque migratorio. Desde el comienzo se construyó una representación mediática de los migrantes bajo tópicos como inseguridad, ilegalidad y conflictividad. Las imágenes de una turba de migrantes apedreando la valla policial que resguardaba la frontera mexicana reforzaron los estereotipos de los migrantes como conflictivos, violentos e invasores, sin que se contextualizara que dichas acciones fueron la respuesta a la opacidad burocrática del Servicio del Instituto Nacional de Migración, que ensayaba la política de desgaste por espera, misma que aplicaría de forma sistemática en las posteriores caravanas. A pesar de este clima de estigmatización mediática, la caravana migrante recibió de la sociedad civil mexicana y de la caravana paralela de organizaciones de derechos humanos que la acompañaba formas variadas de hospitalidad, como albergues y recibimientos festivos en Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México. Estas muestras de solidaridad contrastaron con diversos discursos y acciones xenófobas de gobernadores y alcaldes en los distintos estados por los que transitó, sobre todo en el occidente y en el norte.
En el estado de Jalisco, por ejemplo, se ensayaron mecanismos de inmunización e invisibilización, reencauzando el tránsito de la caravana por vías periféricas para evitar el arribo de los migrantes a la capital y a las ciudades más habitadas. Finalmente, el grueso de la caravana arribó a Tijuana 6 semanas después de su cruce por la frontera entre México y Guatemala. A su llegada a esta ciudad, tapón de la migración global, gran parte del contingente, conformado principalmente por familias, se agolpó en largas filas de espera para solicitar asilo a las autoridades migratorias norteamericanas. Existieron también intentos por atravesar el muro fronterizo y obviamente, como vimos en algunas noticias en ese momento, fueron repelidas. En enero del 2019, el entrante gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, facilitó un plan de visas humanitarias y de tránsito que permitía un año de estancia con derecho a migrar y que incentivaba a los migrantes a quedarse en México. La estrategia de otorgamiento de visas del gobierno mexicano viró radicalmente en junio de 2019 debido a las presiones comerciales del presidente Donald Trump. Le sucedió una política de confinamiento en la frontera sur de México con Guatemala por medio del despliegue de la recién creada Guardia Nacional. Las caravanas migrantes en todo este proceso, digamos, en todo este momento, durante su trayecto, develaron diversas estrategias de cuidados colectivos que desde mi punto de vista representan experiencias de resistencia que los migrantes ya ensayaban previamente y que lograron potenciar nuevas movilidades colectivas. La primera forma de resistencia, y que a su vez comprende diferentes estrategias, es la de sostener la vida durante el tránsito. A diferencia de los proyectos de movilidad individual, las caravanas constituyeron un espacio social en movimiento que servía de referencia para la distribución de víveres recolectados, así como la organización para la obtención de alimentos, hospedaje y protección. Sin este tipo de organización colectiva, resultaría imposible el tránsito de niños, adolescentes y madres solteras, que, según estimaciones de la UNICEF, formaba la tercera parte de la caravana. Retomo un testimonio que realiza mi colega Valentina Glockner sobre las estrategias de movilidad y protección que supuso la caravana para una abuela que viajaba con sus nietos. Y comienzo a citar. Un ejemplo es el caso de una abuela que tenía a su cargo a una niña de 9 años y 2 niños de 4 y 11 años respectivamente, que había salido de El Salvador huyendo luego de que sus nietos quedaron huérfanos a causa del asesinato de su hija a manos de los maras. Ella refería que antes de la caravana nunca se habría imaginado que tendría el valor de emigrar sola con sus 3 nietos y que tampoco hubiera sido posible otra alternativa frente a la imposibilidad de reunir dinero suficiente para costear el servicio de coyotes para todos. Como parte de las ventajas de la movilidad colectiva, que la movilidad colectiva le habría brindado, durante el trayecto ella habría formado una alianza con 2 madres más que también viajaban con sus hijos pequeños. Fin de la cita. Este relato nos muestra cómo una solución colectiva de las necesidades elementales da pie a la conformación de una más amplia red de cuidados basadas en solidaridad y apoyo mutuo, mismas que desbordaron los objetivos iniciales de alimentación y protección. Continúo con el testimonio y comienzo la cita. Ellas se encontraron gracias a la caravana y dentro de esta construyeron su propio ejercicio de colaboración que les permitieron cuidar a los niños, captar mejor los escasos recursos disponibles, como puede ser información, medicina, consultas médicas, alimentación, etc. Poder hacer largas filas de espera representando a todo el grupo y sin someter a los niños a este desgaste ni ponerlos en riesgo de perderse. Los niños refirieron sentirse siempre cuidados y protegidos por las otras madres y también por los integrantes de un grupo más mayoritario. Fin de la cita. La dimensión de género cobra relevancia en estas estrategias de preservación de las vidas más vulnerables. Sin la empatía que supuso cuidar la vida en colectivo, sobre todo por mujeres, la adhesión de los grupos más vulnerables a la caravana no hubiese sido posible y con ello quizás no se hubiera tenido tanta visibilidad mediática. Las caravanas migrantes significaron para muchos de estos grupos vulnerables la posibilidad de encontrar un ambiente de protección y de soporte emocional. Las redes de cuidado que surgieron a raíz de la convergencia de estos grupos generan un punto de partida de una nueva identidad migrante. El caravanero que migra colectivizando todos sus recursos sociales, es decir, contactos, información, conocimientos, estrategias de movilidad, etc. La seguridad colectiva fue quizás, el mayor aliciente para migrar en caravana. Aunque las caravanas migrantes supusieron en todo momento una movilidad dispersa y poco coordinada por parte de sus participantes, no se registraron casos masivos de secuestro ni extorsión.
Me estoy refiriendo a estas primeras caravanas migrantes. Sus amplios volúmenes de personas y la cobertura mediática de los medios de comunicación sirvieron de resguardo contra posibles deportaciones del Instituto Nacional de Migración, sobre todo a las familias con niños y otros grupos vulnerables que se quedaban en la retaguardia. Por otra parte, la reproducción cotidiana de creencias religiosas, sobre todo católicas, ha jugado un papel determinante en la integración de un imaginario de comunidad al interior de las caravanas. La colectivización de la creencia, que no necesariamente pasa por la institucionalidad religiosa, ha servido como un soporte psicológico y emocional que ha permitido hacer visible las adversidades por las que, hacer vivible las adversidades por las que atraviesan los migrantes. Permite además la conformación de una narrativa sobre la que se erigen diversos horizontes comunes de esperanza, los cuales ayudan a hacer frente a la incertidumbre de la espera. Según la investigadora Olga Odgers, estas prácticas religiosas suponen discursos estratégicos de sobrevivencia de los proyectos de los migrantes, resaltando que en estos ejercicios de colectivización de las creencias, las instituciones religiosas están muy poco presentes. Desde una dimensión política, las caravanas sirvieron para conformar estrategias de denuncia colectiva a las responsabilidades de los gobiernos centroamericanos por las condiciones de desigualdad económica y violencia estructural que padecen la mayoría de sus ciudadanos. Al incorporar la manifestación política, las narrativas de los migrantes adquirieron otra forma de pertenencia identitaria, sobre todo desde un ejercicio de ciudadanía radical, con la cual los migrantes luchan por su derecho a residir en México sin que sean criminalizados por su condición migratoria. Una de las principales demandas políticas de las diversas caravanas ha sido la de mayores libertades democráticas en los países de origen. Algunos hondureños que viajaron en la caravana de 2018, en las caravanas, de 2018, sumaban consignas por la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y la restitución del orden democrático. Es el caso también de algunos contingentes de jóvenes nicaragüenses que en su desplazamiento en la primera caravana migrante de 2018 denunciaban las terroríficas prácticas de represión del gobierno de Daniel Ortega. El ciclo de caravanas migrantes que transitaron por México no ha terminado. En Honduras y Guatemala continúan convocatorias a nuevas caravanas por medio de redes digitales, oponiéndose quizás al retorno a la transmigración clandestina, invisible y peligrosa de años atrás. Esto se debe a que las caravanas mostraron ser una innovadora estrategia de autocuidado colectivo migrante, pero sobre todo porque permitieron una nueva forma de agencia política, la de caravanear, que los migrantes ejercen su derecho inalienable a sostener sus vidas, defendiéndose de la violencia y la muerte que representa el régimen necrótico de control de fronteras en México. Las caravanas migrantes han abierto nuevos horizontes de posibilidad de interpretar los fenómenos migratorios, ya que muestran nuevos escenarios de lucha social por la restitución de la dignidad de la vida a partir del ejercicio de la autonomía de los migrantes, pero sobre todo porque pone en el centro de la vida los cuidados al movilizarse. Estas caravanas continuarán replicándose por todo el territorio mexicano, ahora con otros migrantes como la colectividad haitiana y sus interminables travesías que la han diseminado por toda América Latina desde el 2010. Hoy más que nunca, las estrategias de contención que ensayan todos los estados del corredor migratorio hacia Estados Unidos pueden ser interpelados por estas redes de cuidado que sostienen la vida de los nómadas del siglo XXI. Bueno, pues con eso termino esta presentación y bueno, imagino que doy pie para que puedan hacer sus siguientes presentaciones mis colegas y podamos dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por la perspectiva de redes de cuidado en este análisis de las caravanas. ¿Qué será mejor? Les pregunto a Anika, Héctor, ¿hacer las dos presentaciones al mismo tiempo y dejar la discusión al final o ir una y una? Yo creo que serían las dos, ¿no? Para poder dialogar. Para poder dialogar unos con otros también, ¿verdad? Porque ya tengo aquí unas preguntas para... Pero bueno, muy bien. Muchas gracias, Héctor, por tu presentación y perdón por no avisar a tiempo, pero esto sucedió realmente anoche, ya a las 11 de la noche me escribieron. Entonces, Anika, Amarela, por favor, tienen el tiempo, el micrófono es de ustedes.
Muchas gracias. No sé si me podrían hacer el favor de compartir. Perfecto, muchas gracias. Pues buenos días a todos los que nos están escuchando aquí ahora y muchas gracias por la invitación a este espacio. Yo voy a compartir un trabajo colaborativo entre Amarela Varela Huerta y mío de luchas migrantes contra el régimen fronterizo, migrar en grupo en caravanas o marchas en Europa y América, que es parte de una investigación más amplia. La próxima, por favor. En este marco queremos presentarles dos postales concretos de las que consideramos una nueva forma de lucha migrante. El caminar en grupo, en masa, en familia, caminar con otros en forma de caravana o éxodo de refugiados, como se llama en Mesoamérica, y también la Marcha de Esperanza, por su nombre en inglés, que tomó lugar en Europa en 2015. Consideramos migrar en grupo como un intento para alcanzar una vida que se pueda vivir y celebrar. Las personas huyendo de guerras, desplazadas por desastres naturales, dictaduras, masacres, violencias, entre otros. Vemos el migrar en colectivo como una agencia política y en grupo y una desobediencia frontal contra, llamada ya así desde estudios migratorios, gobierno global de las migraciones o régimen fronterizo global, para referirnos a la suma de dispositivos, discursos y prácticas que intentan gobernar la práctica de personas moviéndose en búsqueda de comida, certeza y vida. La próxima, por favor. Así hablamos por un lado sobre las caravanas o éxodo de refugiados, que ya también mencionó a más detalle Héctor, que entre octubre 2018 y marzo 2019, la región mesoamericana fue testigo del paso de 4 caravanas con aproximadamente 20,000 personas participantes. Cabe destacar que es en total solamente el 5% del flujo anual, según diferentes instancias gubernamentales. Sin embargo, era un giro dramático para actores sociales, políticos y hasta delincuenciales involucrados en la llamada industria de la migración. Las caravaneras vinieron sobre todo de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero también eran personas binacionales deportadas, familias enteras, menores migrando soles, transmigrantes atrapadas desde ya hace meses o incluso años en la transitoriedad. Identificamos como un objetivo conjunto el caminar juntos, ya que el transporte fue boicoteado en diferentes puntos de su ruta, llegar a o atravesar México y llegar a la frontera con Estados Unidos. Después de este camino largo, algunas llegaron a Tijuana, muchas fueron deportadas con fondos públicos mexicanos, otras detenidas por meses en cárceles estadounidenses y muchas quedaron atrapadas en la fronteriza norte de América Latina. La próxima, por favor. Por otro lado, queremos en este marco mencionar la así llamada Marcha de la Esperanza, por su nombre en inglés, que tomó lugar en verano 2015 en Europa. Era una época de numerosos movimientos hacia y dentro del espacio que la Unión Europea había erigido a lo largo de muchos años, caracterizado no solo por la llegada de personas por tierra y mar, pero también por el ahogamiento de muchas personas que transitaban por las denominadas rutas mediterráneas y el refuerzo y aumento de la securitización. Una ruta en particular llamó la atención en el verano de 2015, la así llamada Ruta de los Balcanes, que se extiende desde Turquía sobre Grecia, Macedonia y Serbia hasta Hungría. Ningún país a lo largo de esta ruta quería hacerse cargo y más que nada garantizar los derechos de los grupos de migrantes que lo atravesaron. Así, una buena cantidad de personas lograron llegar a sus diversos destinos europeos.
Esta práctica silenciosa e invisible llegó a su punto de ruptura por la difusión falsa en los medios de información que Alemania iba a aceptar la entrada de todas las personas sirias. Bajo la presión de los gobiernos de Austria y Alemania, se incrementó el control de vehículos entrando desde Hungría a Austria. Y en consecuencia, el gobierno húngaro cerró la estación de trenes Keleti en Budapest, donde se habían juntado las personas migrantes. En septiembre de 2015, hubo más de 3.000 personas que se habían reunido en esta estación de tren. Las que no fueron llevados bajo engaño a un centro de detención se pusieron en marcha para caminar los 170 kilómetros que separan Budapest en Hungría con la frontera con Austria. La próxima, por favor. Así que entendemos luchas migrantes como formas de acción o manifiesta, colectiva o individual, que practican sujetos migrantes en momentos concretos para defenderse de esta extranjerización permanente de la que son objeto por las leyes que los ilegalizan. Son acciones, discursos y representaciones en clave de autorrepresentación radical que defienden el derecho a poder quedarse, entonces a no migrar, tanto también como a migrar, a atravesar fronteras y a permanecer en el territorio elegido. Las luchas migrantes son tan diversas como sus actores, sus estrategias, las geografías donde toman lugar y el momento en que cobran vida. Identificamos como la característica principal el oponerse a leyes, prácticas, discursos, dispositivos tanto policiales como militares y fronteras internas y externas que sostienen el actual régimen global de fronteras. La próxima, por favor. Quiero tomar el espacio para mencionar algunas reacciones que identificamos a estas marchas y caravanas. Las dos experiencias brevemente narradas encontraron casi inmediatamente estrategias de contrainsurgencia por parte de estados nacionales implicados, pero también fueron acompañadas por las sociedades civiles. Consideramos que mostraron el músculo que hoy tienen las luchas en ambos continentes, fronteras, administrado en la parte de Europa por Frontex, una agencia europea que, en comillas, gestiona las migraciones dentro y fuera del territorio europeo, y por otro lado, por el gobierno estadounidense y sus dispositivos de externalización de gestión migratoria en toda la región mesoamericana. Ambas marchas o caravanas han sido denominadas crisis migratorias y los momentos de abertura de fronteras y movimientos migratorios acompañados de acciones de solidaridad pronto fueron sustituidos por discursos de seguridad nacional y terrorismo, tanto como por una variedad de acciones que tuvieron el fin de aumento del control fronterizo, como es el aumento policíaco y militar, y el cierre y la militarización de las rutas tomadas. Además de estas respuestas de carácter más inmediata, las nuevas implementaciones en ambos contextos incluyeron un aumento de securitización y procesos de externalización aún más excepcionales para el derecho internacional. Claros ejemplos de los cuales son la Declaración de la Unión Europea y Turquía de marzo de 2016 y los protocolos de protección a migrantes del junio 2019. Esas iniciativas, criticadas ambas por haber sido puestas en vigencia ilegalmente, sustituyen el acceso a vías justas de migración por detención, bloqueo y deportación. Todo ello resulta en cambios de estrategias por parte de migrantes en tomar rutas todavía más peligrosas o en simplemente quedarse atrapadas en diferentes puntos de la ruta o en uno de los muchos centros de detención para migrantes. Las nuevas implementaciones aplicadas, siempre con la justificación de la seguridad nacional
también resultaron en estrategias de control militarizado con nuevos tipos de agentes de control, como es un ejemplo la así llamada Guardia Nacional en México. La próxima, por favor. Y bueno, para resumir, esos estados respondieron entonces endureciendo la militarización de la gestión de lo fronterizo a estas rebeliones. Por lo cual uno se puede preguntar, entonces, ¿consideramos que esas rebeliones fueron vencidas? Desde nuestra perspectiva, no. ¿Por qué consideramos que la capacidad de los migrantes por articularse en un cuerpo colectivo y caminar juntos para cuidarse, ya como un ejercicio de rebelión y un giro radical en las formas en que los migrantes consiguen avanzar? Las formas colectivas de migración en las caravanas o marchas no son en absoluto fenómenos nuevos, pero pensados en su conjunto, sí podemos considerarlos como novedosas formas de protestas migrantes, ya que son actos de autoprotección, solidaridad, visibilidad, así como ejercicios que desafían activamente los sistemas neoliberales y postcoloniales, los mecanismos de control migratorio y los regímenes fronterizos, y por lo tanto pueden entenderse como manifiestos políticos en defensa de una vida que se pueda vivir y celebrar. Y por último, les dejé las referencias usadas en esta presentación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ya que tenemos un tiempito más, gracias, Anika. A mí me gustaría, buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a los organizadores de este congreso, al profesor Gustavo por invitarnos. Y ya que tenemos un tiempito, que digamos extra, quiero poner sobre la mesa un poco la hechura, la artesanía metodológica de este trabajo que será publicado. Esta es una ponencia en la que replicamos un ejercicio de escritura con un título, creo que le pusimos incluso el mismo título, y lo van a publicar en un libro que festeja, que celebra, que conmemora los 10 años del 15M en España, en el que participaron colectivos de migrantes y en el que nos invitaban a reflexionar en torno a las luchas migrantes. Yo conocí a Anika durante el acompañamiento que ambas hicimos del puente humanitario de la caravana migrante del 2018. Anika estaba estudiando en la universidad, estaba de intercambio de voluntariado y estaba haciendo su maestría en la Universidad de Deusto, en el País Vasco, y yo fungí, acepté ser su directora precisamente porque Anika había, además de participar, creo que es muy importante creo que ahora abunda mucho el trabajo etnográfico basado en ciberetnografía, basado en el sopiloteo del corpus académico, de los testimonios que los propios migrantes, sopiloteo le decimos en el periodismo a ese ejercicio que es como hacer extractivismo de información, ¿no? Minería de datos de las redes virtuales. Y en ese sentido creo que muchas de las lecturas sobre las caravanas están hechas sobre la base de esa ciberetnografía o etnografía digital, que yo también hago, por supuesto. Por ejemplo, ahora hemos hecho la cobertura de todo lo que sucede con la crisis, con la que provocó el Estado mexicano como crisis de migrantes haitianos y refugiados, a través de las notas remotas que recibimos, a través del monitoreo de los medios, mismo cosa que hemos hecho también, la cobertura y la comprensión del impacto del COVID, la manera en que el COVID ha impactado el mundo de las migraciones, el doble confinamiento. Pero sí me parece muy importante decir que creo que que es un desafío. Bueno, para mí es un desafío no perder el trabajo de campo analógico o convencional, porque definitivamente la experiencia de habitar las luchas con el cuerpo, con las emociones, con los desvelos,
de una manera militante, ¿no? O sea, hacer una investigación militante, hacer activismo epistemológico, es totalmente diferente a hacerlo solamente de manera virtual, y por eso acepté la tesis de Anika, porque Anika cuando nos conocimos me contó que había acompañado la Marcha de la Esperanza, que había tomado parte de la solidaridad in situ, ¿no? Con los refugiados de esa otra. Ellos le dicen primavera migrante y nosotros le decimos otoño caravanero, y por eso le propuse, claro que sí, pensar digamos, los dos levantamientos, los dos episodios de lucha migrante que ella pues investigó a fondo con etnografía, hizo también entrevistas en profundidad, hicimos una reconstrucción a través de corpus más mediático, y con todo ese ejercicio y la reflexión que ella traía desde Europa, sobre todo en la literatura angloparlante, sobre luchas migrantes, sobre autonomía de las migraciones, y la que yo pues le compartí o puse sobre la mesa de luchas migrantes en América Latina, es que construimos un corpus que fuera capaz de amasar estas dos experiencias sin compararlas, sin intentar encontrar, digamos, espejos idénticos, sino para ponerlas en diálogo, ¿no? Entonces, pues si alguien está interesado en esta puesta en diálogo, en este ejercicio de resonancias de dos episodios de lucha migrante, puede recurrir al repositorio de la Universidad de Deusto con el nombre de Anika Steindl. Está la tesis de la maestría disponible. Y bueno, también decir que después, claro, yo aporté el corpus también del acompañamiento que hice como de investigación militante que vengo haciendo desde hace, pues ya cortitos 20 años, porque ya estoy, ya le doblo la edad a Anika, por decirlo de una manera elegante, y yo aporté un poco todo el ejercicio etnográfico que había resultado de las caravanas de migrantes, y el desafío después fue convertir en la tesis de Anika, que es un ejercicio de diálogo, pero es de su autoría, con mis formas de trabajo, con mis corpus, digamos, con mis datos etnográficos, y hablarle a un público que me parece muy importante decir que las luchas migrantes es un campo de estudio en donde uno tiene que formarse en la experticia de la sociología de la disidencia o de los movimientos sociales y la sociología de la migración. Y resulta que entre los migrantólogos no hay especialistas en movimientos sociales, no hay muchos, pero también en el campo de estudio de la sociología de las disidencias, muy pocas y pocos compañeros y colegas trabajan las luchas de migrantes. Entonces, este libro que va a salir en Bellaterra este año, o que ya está en prenta, no sé la verdad en qué momento va, pero en algún momento saldrá, pues le habla a un público que es los que estudian la sociología de las disidencias, ¿no? Porque es un libro hecho de sociólogos de movimientos sociales en España, ¿no? Entonces, el desafío fue traducir toda esta experiencia etnográfica, todo este andamiaje teórico propio de lo migrantológico para este público que estudia sobre todo movimientos sociales. Yo quiero decir que la experiencia en sí misma, todo el proceso ha sido para mí muy grato, porque descubrí en Anika otros autores, otras miradas, y sobre todo creo Anika ahora trabaja para las Banders, que es una organización civil que se dedica a acuerpar el caminar de mujeres migrantes. Todas las compañeras de las Banders son mujeres. O sea, yo en Anika conocí como a esta generación de compañeras que, además de sí saberle a movimientos sociales, sí le saben a la literatura migrantológica, pero además son feministas, que están construyendo un feminismo migrante que sí, digamos, a ese sí yo me siento a observarlas, porque me siento muy emocionada de estar presenciando esta transformación en las prácticas políticas de las mujeres que migran, que abrazan las que abrazan esa migración a través de ser defensoras. Y ahora estoy viendo nacer pues una generación de analistas, de intelectuales, mujeres jóvenes, que están pensando las migraciones desde la óptica feminista, ¿no? Así que esa sería, me parece que es importante
compartir la artesanía metodológica o de dónde devienen nuestros datos de campo, ¿no? Pues lamento mucho que los colegas estén enfermos y espero realmente desde acá que escuchen nuestro deseo de que sanen y que todo salga bien, pero pues agradezco también que haya habido espacio para compartir la artesanía metodológica de este trabajo. Gracias. Muchas gracias a los tres que nos han compartido sus experiencias. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo en lo que dices acerca del trabajo de campo analógico y el digital. Para quienes nos hemos formado en una perspectiva etnográfica, de trabajo cualitativo, de una observación muy detallada, pues la verdad es que sí nos ha costado mucho, y lo digo por mí particularmente, nos ha costado mucho entrarle, no porque no lo entendamos, o no porque nos den cierta temor las máquinas y esto, para nada, pero sí nos ha costado a mí particularmente mucho entrarle a la etnografía digital o la etnografía o como le llaman a esto, porque yo sí creo, habiendo hecho las dos cosas, sí creo que perdemos mucho solamente con la etnografía, con el sopiloteo, como dices tú, la minería de datos en las redes. Entonces agradezco mucho también esta perspectiva que nos compartes, Amarela, del trabajo que han hecho. Me parece que un eje analítico común de las dos ponencias, de las dos comunicaciones que nos hicieron el favor de hacer ahora, tanto Héctor como Anika y Amarela, y que está, digamos, como no muy visible en lo que nos han dicho, en lo que nos han comunicado, es el actuar del Estado como un básico control de los cuerpos. Conocen muy bien, obviamente, a este camerunés, Akile Ouachul, o no sé cómo lo pronuncian, Mbembe, acerca de la necropolítica, ¿no? Dice que los regímenes de Estado centran su ejercicio del poder en definir quién puede morir y quién debe morir, a partir del silenciamiento de los cuerpos, dicen, ¿no? Entonces, este necropoder determina mantiene, digamos, el privilegio de unos a costa de otros. Y me parece que esto es algo que está como un eje analítico común de las dos ponencias que nos han compartido. A mí me gustaría saber cuál es su perspectiva acerca del control de los cuerpos, porque evidentemente los quienes están migrando son cuerpos, y como nos muestran Anika y Amarela, son cuerpos que se revelan también, no son cuerpos absolutamente silenciados, ¿no? Tienen agencia, se mueven, se van desde Tapachula hasta Ciudad Acuña, o de Acuña a Monterrey, en una toma de posición respecto a esta inmovilidad, ¿no? Me gustaría saber un poco esto. Y también me parece que la narrativa conspiracionista de algunos actores políticos han dicho que las caravanas han sido organizadas, ¿no? Que tienen objetivos aviesos, entre ellos el lucro por parte de algunos líderes.
Entonces, me gustaría, si Héctor, Anika o Amarela pudieran reflexionar acerca de esto, ¿no? Debo decir que pues, me ha gustado mucho la perspectiva de redes de cuidado en las caravanas que introduce Héctor y lo que introducen Amarela y Anika respecto a esta agencia como rebeldía en las caravanas. Entonces, pues, ¿quién quiere empezar? Varela quería empezar, pendiente. Gracias compañeros. Disculpen también, me disculpo que a las 12:10 máximo me voy a desconectar porque en aras de que estaba agendado desde las 11 acepté un examen de candidatura para un doctorante y es a las 12. Entonces me va a dar pena hacerlo esperar. Así que me disculpo de antemano si me tengo que desconectar antes y respondo a las dos preguntas que planteas. Dice Rodrigo Parrini que mañana va a dar una conferencia magistral en este congreso, que hay muchos falsos profetas en el mundo del humanitarismo, ¿no? De la migración. Y yo creo que esos falsos profetas, sin dar nombres, han desvirtuado las luchas migrantes. Sí, planteando que hay redes de coyoterismo detrás de ellas, o incluso que están manipuladas por actores geopolíticos, y eso es bien común, Gustavo. Yo tiene 20 años que trabajo las luchas migrantes, y cuando no es la izquierda en el poder que dice que es la derecha golpeteando, es la derecha en el poder que dice que es la izquierda incendiando, por un lado, porque como que los migrantes, en tanto que son sujetos inexistentes en términos de derecho, porque no tienen los papeles y por lo tanto no tienen el reconocimiento jurídico como ciudadanos, no pueden votar. Entonces las fuerzas políticas se hablan entre ellas, como si los migrantes fueran papiros, porque los migrantes no votan, por un lado, dicen ellos, ¿no? Y en segundo lugar, si designificamos la mirada, pues es lo mismo que se dijo, por ejemplo, del zapatismo, es lo mismo que se dijeron de las marchas feministas ahora que decían que eran un movimiento anti-AMLO. Hay siempre una reacción en el entramado social que se opone digamos, a la resistencia manifiesta, sobre todo si es tan amorfa como las luchas migrantes, porque en tanto que las luchas migrantes son movimientos sociales de gente que se mueve, no hay vocerías, eso lo he trabajado mucho, ¿no? No hay un sistema de vocerías estables, no hay estructuras políticas a las cuales referirte, no hay un comité, no hay, digamos, un comité central, ¿verdad? Como estamos acostumbrados, ni un vocero, ni un dirigente, ni un líder, y eso incomoda muchísimo a las sociedades nacionales estadocéntricas, a las que interpelan los migrantes, que son sujetos transnacionales. Yo creo que para eso es en términos epistémicos, pero en términos concretos, el golpeteo de estos falsos profetas afectó muchísimo a los migrantes en esa caravana y las afecta ahora. Esos falsos profetas están diciendo que los niños arrancados de sus familias haitianas en Tapachula, despertados a medianoche por elementos de la Guardia Nacional con entrenamiento militar, así explícitamente lo dijeron, ¿no? Que los falsos profetas, que son gente pagada para afectar al régimen de López Obrador. Yo creo que es una ofensa al sentido común, es una ofensa a la niñez migrante, pero sobre todo es una ofensa a sus credos, ¿no? Porque ellos prometieron o habían tomado la opción por los pobres. Entonces, pues a mí la verdad es que esas perspectivas maniqueas, me parece que nuestro trabajo es desmontarlas, pero también creo que no hay que darles más centralidad de la que tienen. Hay una desconexión total entre los caravaneros, entre los migrantes y esas falsas vocerías y esos falsos profetas no se tocan, son realidades más lejanas de quien sopilotea en redes para entender las caravanas. Estos falsos profetas hace mucho que dejaron de atender en los albergues, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema
de los cuerpos, ¿no? Sí, efectivamente, fíjate que nos ha ayudado muchísimo, Gustavo, como permearnos del giro corporal en las ciencias sociales, de la sociología, de las emociones, de todo el trabajo de cuidados, que yo creo que la pionera, si te gustó esa perspectiva que también me gusta a mí de Héctor, pues yo creo que la pionera más prolija, más muy interesante de leer es Valentina Glockner, ¿no? Como siempre dice Héctor. Valentina Glockner del Sinvestav ahora es una compañera que desde el trabajo con las infancias ha traído la discusión de los cuidados, ¿no? Al tema, a los campos de estudio de la migración y las caravanas, lo que yo llamo la caravanología, porque ahora todo mundo es caravanólogo. Entonces, y yo creo que de ella, de esa sociología de las infancias, de ese trabajo con la imaginación que hacen las compañeras que trabajan infancias migrantes, pero también las compañeras feministas que trabajan sociología del cuerpo y el cuerpo como campo semántico, es que hemos pues pensado yo te lo digo en pocas palabras, los migrantes no tienen papeles, no tienen dinero, no tienen subjetividad política, no tienen la capacidad de presionar a través de los mecanismos de la democracia liberal como el voto, ¿no? Y lo que les queda son sus cuerpos. Y esto es lo que usan como herramienta política. Pero también el lugar donde se pone toda la violencia de Estado, la violencia de mercado y la violencia patriarcal. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Amarela, por las puntualizaciones tan interesantes, sugerentes. Yo creo que sí hay estudiantes, hay muchos estudiantes conectados ahorita. Esto les puede abrir perspectivas para sus trabajos y su análisis social, político, psicológico, y muchos estudiantes de psicología conectados. Muchas gracias. No sé, Anika, Rodrigo. Adelante, Anika. Perdón, me quedé pensando en Rodrigo Parrín. Héctor. ¿Sí? Sí, adelante. Muy bien. Pues sí, gracias por las preguntas. Creo que después de que Amarela haya puesto ahí como todos los elementos para poder comprender hacia dónde podríamos imaginar los horizontes de lucha de los migrantes en su tránsito, también tendríamos que no dejar de lado, digamos, todo lo que no se muestra en el fenómeno mismo de esta lucha migrante, ¿no? O sea, regularmente el focus mediático está en el enfrentamiento, en la movilización. Como bien dijo Anika, no debemos dejar de lado que hay un 95% de una migración que sigue transitando y que a lo mejor todavía no ha tomado este camino de la visibilidad y de lo mediático. Y aquí entonces pues, tendríamos que ponernos a pensar los otros factores estructurales que determinan, digamos, esta realidad de este movimiento, digamos, yo diría ya interminable, circularidad migratoria, transitoriedad migratoria, ya queda muy desgastado para entender más bien cómo se están conformando comunidades transnacionales a nivel global, ¿no? Es decir, el caso, por ejemplo, que he continuado rastreando, pues, sobre todo de las mujeres migrantes centroamericanas y su incorporación al trabajo de los cuidados por estas cadenas globales de cuidados que siguen siendo vigentes en la Unión Americana, sobre todo, considerando que la Unión Americana es prácticamente se va a convertir en la década de los 30 y 40 en un demandante estructural de cuidados. Y como tal, sigue siendo el trabajo de mujeres racializadas del sur global las que van a poder cubrir esos trabajos. Entonces, ahí hay algo estructural que va a obligar y a permitir que los flujos migratorios continúen y van a continuar de una manera cada vez más abierta, y se sigue pensando, y ahí está el papel de los estados, en continuar imaginando que esto es un tema de seguridad. Es un tema de contención, es un tema de cómo lo administro, es un tema de a quién puede dejar pasar a través de qué políticas y de qué mecanismos. Y quedan ya, desde mi punto de vista, y creo que desde muchos colegas, ya rebasada esta visión de seguridad nacional. Ya está, pensemos más bien en comunidades transnacionales que se van a continuar incrementando cada vez, y ahí también es un tema como de cómo se manejan los medios de comunicación, el tema de lo mediático, de hablar de crisis
¿no? Crisis humanitaria, crisis, como una especie de momentos de excepción ante una realidad que se ha vuelto ya, sobre todo en los países del norte global, insisto, de una necesidad estructural para poder funcionar sus propios sistemas de vida, ¿no? Ningún país del mundo, ni en la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni en Japón, han logrado construir sistemas integrales de seguridad social que permitan los cuidados a través, digamos, de un replanteamiento, de un giro copernicano, de entender que los cuidados siguen siendo mayoritariamente llevados por mujeres, y en caso de que esas mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, otras mujeres que vengan. Y los arreglos que eso supone, es decir, en última instancia hay una mujer cansada, abuela en los países de origen de las mujeres que emigran para poder sostener esta vida. Entonces, de ahí yo creo que la importancia política de poner en el centro del ejercicio de ciudadanía radical, es decir, por encima de mi voluntad de vida y de poderse, de vivir y ser cuidado, no hay ninguna ley, no hay ningún reglamento de política que pueda, digamos, primar ese derecho que cualquier constitución elemental de cualquier país sobre los cuales se transite reconoce, ¿no? El derecho a vivir, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que las caravanas, por lo menos hay un momento de ejercicio estratégico de movilidad, pero también de enunciación de este tipo de ejercicio de ciudadanía frente a lo que no han sabido bien qué hacer todavía, ¿no? Porque, insisto, así como comentaba Marela, estas detenciones de noche de 100, de 200 migrantes en un campo, en un campamento improvisado en la frontera sur, o ahora mismo en Coahuila, en realidad es, digamos, la punta del iceberg de algo más estructural y más amplio, que no tenemos que perder de vista y que, insisto, no va a cambiar hasta que no haya un cambio radical en la interpretación de lo que es inevitable, que son las movilidades del siglo XXI. Gracias. Al contrario, gracias. Gracias, Héctor. Antes de darle la palabra a Nica, me gustaría leer dos comentarios que me mandan. Claudia Sánchez dice que es muy interesante lo rápido que cambia el proceso migratorio a partir de las caravanas, pero también la visión que las comunidades locales tienen de la migración y el refuerzo que los discursos anti-inmigrantes han tenido, cuestionando la vulneración de la soberanía, y el COVID no hizo más que agravar esas vulnerabilidades, algo de lo que no hemos hablado todavía, ¿no? Katy Pime pregunta, entonces, ¿es factible afirmar que la sororidad debe ser una base fundamental en el trabajo con mujeres migrantes? Esto es, además de trabajar la importancia de la creación de redes, resaltar la sororidad como un ingrediente fundamental en el acercamiento con mujeres, niñas y adolescentes. Pregunta. Adelante. Pues primero, creo que ya no tengo mucho de añadir a lo que ya compartieron tanto Marela como Héctor, pero desde mi perspectiva, pues muchas de estas dudas, ¿no? sobre otros objetivos, por ejemplo, que tienen las caravanas, se pueden, digamos, desvincular cuando uno realmente esté en contacto con las personas que o son participantes en las caravanas o que tienen que migrar en otras formas, ¿no? Porque conociendo diferentes historias, creo que esos pensamientos que muchas veces tanto el discurso político como también los medios de comunicación nos quieren ahí transmitir, pues se pueden ya ver de otra forma, viendo y escuchando las historias que comparten las personas que realmente participen ahí, ¿no? Y historias tanto de personas que sienten ahí una motivación, ¿no? Y la fuerza conjunta de migrar con otras, de familias que antes jamás habían pensado de salir porque sintieron demasiado peligroso salir con sus hijos, o también de madres o padres solteras, solteros, que antes no tenían también esos redes que justo de los cuales nos habló Héctor anteriormente, ¿no? Entonces, creo que eso es una experiencia
de la cual no se puede olvidar tanto en caravanas anteriores como también en las caravanas de ahora, ¿no? Que es una red de protección muy importante, ¿no? Y también conociendo historias como madres que habían llegado en alguna forma a México y tenían que dejar sus hijas en los diferentes países desde donde vienen y luego tienen que mandar sus hijas con coyotes, pero sin conocerles bien, ¿no? O con amigos, pero sin conocerles tan bien, pues creo que ahí las caravanas dieron una red muy importante, ¿no? Entonces, escuchando esas historias, reflexionando en esos puntos que las personas mismas comparten de por qué participan, de por qué migran, de por qué quieren llegar a otros lados, creo que ahí de verdad se puede, y ojalá en muchas opiniones de todas las personas, pues hacer un giro muy importante en esos pensamientos. Eso nada más por mi parte con esas preguntas que nos hiciste, Gustavo. Pero no escuchaba bien la última pregunta ahora de una compañera que nos leíste. Sí, pregunta Katy Ime, que si es factible afirmar que la sororidad debe ser una base fundamental en el trabajo con mujeres migrantes. Y también ella misma pregunta cómo han observado el rol del trabajo de cuidados otorgado a las mujeres. En las caravanas han advertido que se ha incrementado este rol hacia ellas, o en su caso se ha desarrollado un autocuidado, dibujando con ella los estereotipos y roles de género. Pregunta, y le adelanto a Katy que la mesa que sigue inmediatamente de esta se titula Migración, Violencia y Género, ¿no? Yo creo que allí se resolverán también o surgirán nuevas preguntas sobre el cuidado, el papel de la sororidad en el cuidado con las mujeres y las niñas y adolescentes. Pero si quieren agregar algo más. Sí, bueno, no sé si... Bien. Sí, por lo que preguntó, claro. Sí, claro, yo creo que sí, o sea, la sororidad, la empatía es elemental para poder rompernos esta construcción mediática y simbólica de los migrantes y los de aquí, ¿no? Esta idea, pues al final, como planteaba Roxana en la ponencia magistral sobre el tema de hospitalidad incondicional, ¿no? En realidad, ¿qué me separa de la visión de una persona que es migrante y la que yo puedo en un momento de mi vida también convertirme en migrante? Pues no es otra cosa más que la construcción de un Estado que delimita una frontera y me dice que yo ahora no pertenezco a esa demarcación, ¿no? No pertenencia en el sentido más jurídico y estructural, porque en realidad en cuanto yo piso una tierra, habito y pongo mi sistema de vida digamos, mi sistema de necesidades y pongo mi fuerza y mi voluntad, pues ya estoy habitando y pertenezco a ese espacio, ¿no? Y creo que aquí esta idea, digamos, es la parte donde vamos a entender el tema de la ciudadanía radical, es decir, la raíz de ser un ciudadano está en esto, en mi cuerpo que habita un lugar, ¿no? Eso creo que es elemental, creo que es un enfoque muy básico para poder entender el tema de la autonomía de la migración, o sea, el trabajo vivo, la voluntad de vida está por encima de cualquier legislación, ¿no? Y en ese sentido, lo que comentaba sobre el tema del rol de los cuidados en las mujeres en las caravanas, no dejemos de lado que la composición demográfica, sobre todo pensando un poco en las migraciones centroamericanas, han cambiado radicalmente en los últimos años. Por lo menos ya a finales de la década del 2010, es decir, 2019, 2020, ya casi un 60% de las migraciones de Centroamérica hacia Estados Unidos, sobre todo en las actividades de labores de cuidado y de servicio doméstico, son protagonizadas por mujeres. Y por mujeres que... el hecho de que una mujer, si es cabeza de familia, jefa de hogar, pues el que estamos viendo esta especie de lo que fueron las crisis de los migrantes, la crisis de los menores no acompañados en 2008 y que se ha replicado en momentos recientes sobre esta
política despiadada de Trump sobre contener y enjaular prácticamente a migrantes, en realidad responde a estos reacomodos y reajustes de los roles del cuidado en distintas familias, tanto en la relación de origen como de destino. Es decir, la mujer que fue a trabajar para poder cuidar y tuvo ciertos arreglos precarios para mantener, digamos, la familia, no solo económicamente, sino delegarle a la prima, a la abuela, y pareciera que sí, los cuidados no con eso queremos reproducir los estereotipos de que la mujer son las protagonistas de los cuidados, pero la realidad sigue siendo sostenible de que las mujeres que emigran son otras mujeres las que las que se quedan, las que generan a través de ciertos arreglos precarios, una estructura de cuidados. Y eso tiene un límite, es decir, hijos que van creciendo, que son adolescentes y que han crecido bajo la mirada, digamos, de querer migrar más adelante o reagruparse, ¿no? en los lugares de destino. Esto es lo que está generando estos movimientos que hacen que las caravanas lo visibilizan, pero que ya existían, es decir, una composición más diversa que ya rompe el patrón tradicional y sobre la que muchas personas, a lo mejor no enfocadas en estudios de la migración, siguen pensando que la migración son de varones que van a ser cabezas de familia, trabajan y envían remesas, ¿no? Incluso todavía los discursos del Estado sigue siendo ese, ¿no? Es un problema de seguridad, pero, importante presumir, como lo hizo López Obrador hace muy poco tiempo, el envío de remesas, ¿no? Como una especie de circularidad donde pareciera que no puede existir otros variables cualitativas para entender el fenómeno migratorio, ¿no? Entonces, sí, sin duda, la empatía es la estrategia más básica y elemental para poder ver cómo estas caravanas en realidad lo que están construyendo son epicentros de lugares de movilidad con mayor seguridad, pero sobre todo desde la autogestión, desde la práctica misma, dejando un poco, no dejando de lado, pero sí ya quitando menos luz a estas instituciones de asistencia humanitaria por excelencia que eran los centros de ayuda y que siguen siendo importantes, pero ya han sido rebasados desde esa dimensión y esos flujos que actualmente existen. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Efectivamente han sido rebasados y vemos en las redes en estos últimos 4 o 5 días los llamados de muchos de estos centros de acogida, centros de asistencia humanitaria para los migrantes, como nos dicen, estamos desbordados y necesitamos que nos ayuden con dinero, con productos para poder atender a los que podamos atender en estos momentos en las redes. Y les paso un anuncio. Ahora, el jueves 7 de octubre tenemos una sesión, un conversatorio entre la ENES y el Colegio de Michoacán sobre migraciones el primer jueves de cada mes. Este jueves 7 de octubre pondremos a discusión el reto de diseño de las políticas públicas en las migraciones y analizaremos lo que ha estado lo que podría llamar, entre comillas, política migratoria de la 4T y los retos que significan diseñar políticas públicas actualmente para el Estado mexicano y particularmente para el gobierno de Michoacán. Estarán Rodolfo García Zamora de la Universidad de Zacatecas, Teodoro Aguilar de la UAER de la UNAM y Odette Delfín de la Universidad Michoacana y su servidor, por si se pueden conectar a las 12 del día. Hemos llegado al límite de nuestro tiempo, tenemos que dar unos minutos para que nuestros siguientes ponentes, que ya veo que están conectados todos, tengan el tiempo para organizar la siguiente mesa que se titula Migración, Violencia y Género, y a mí no me resta más que manifestarles mi profundo agradecimiento a Héctor, a Nika, a Marela y a todos los que han participado en esta sesión por el tiempo, la generosidad de su tiempo y el espacio que nos han dedicado para discutir estos temas que no se acaban. Cuando yo empecé a trabajar en Michoacán allá a mediados de los 80, pensaba que iba a ser para mí como
un tema más y que pronto iba a transitar a otro que me interesaba mucho personal y políticamente, que era la cuestión del medio ambiente. Pero es un tema tan complejo como la realidad, que es fascinante. Y uno, una vez que entra en estos temas, muy difícilmente puede encontrar otro tema tan o más fascinante que el estudio de las migraciones. Entonces, les agradezco mucho nuevamente su participación y los invito a que continúen en el resto de las mesas de este primer congreso sobre violencias en las migraciones del cuerpo al Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Anika. Muchas gracias igualmente. Gracias.